Listo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a los que están viendo a través de la transmisión de Facebook. Buenas tardes, doctora. En esta oportunidad vamos a presentar esta última sesión del curso de redacción de casos clínicos a cargo de la doctora Kelly Mesa Capcha. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigadora del Departamento de Pediatría, Nefrología e Hipertensión del Weill Cornell School of Medicine. Buenas tardes, doctora. ¿Me puede escuchar? Sí, sí las puedo escuchar. Sí me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Se ve bien y se le escucha bien. No hay problema. Ya, está perfecto. A ver. Ya. Bueno, buenas tardes, chicos. El día de hoy me han invitado para darles sobre algunos puntos, algunos tips sobre la línea de tiempo y los exámenes auxiliares cuando están redactando sus casos clínicos. Ahora, bueno, vamos a empezar. Primero, vamos a empezar con los exámenes auxiliares. Bueno, como ustedes saben, todo caso clínico siempre debe tener en su característica que debe ser algo poco frecuente, alguna presentación inusual, o puede ser de eso son de las cosas más importantes, ¿no? O tal vez una forma de presentación media diferente también. Entonces, dentro de esos puntos, siempre el diagnóstico que logran tener es un diagnóstico raro, por así decirlo, no es muy frecuente y por lo tanto también va a tener sus exámenes que lo van a verificar o van a llegar a ese diagnóstico. Por lo general, en la mayoría de los casos también son pruebas muy sofisticadas, como por ejemplo pueden ser inmunohistoquímica, o puede ser algún hallazgo en el examen de imagen inusual, algo y por lo general esa es la parte más importante, no es en sí lo más importante, pero es lo más llamativo que van a presentar durante su caso clínico. Y por lo general, si es que su caso clínico apunta hacia una revista internacional, siempre el editor o los que van a revisar te van a pedir que sí o sí, si es que presentas un diagnóstico de, por ejemplo, de un tumor tal, va a querer que tenga inmunohistoquímica o patología de todas maneras y siempre van a pedir las imágenes. Entonces es algo que siempre debemos tener en cuenta sobre los exámenes auxiliares, que aunque clínicamente nosotros hemos aprendido que podemos llegar al diagnóstico en el momento de publicar los exámenes auxiliares y cómo presentamos los exámenes va a ser lo más importante y por eso a veces te pueden rechazar si es que no tienes alguno de ellos. Entonces vamos a empezar. Entonces, uno de los exámenes auxiliares que siempre te preguntan son obviamente lo que nosotros vemos a diario o lo que siempre va a estar presente y vamos a tener a la mano, que son, por ejemplo, una AGA o un examen de sangre, puede ser un examen de hemoglobina, el conteo de neutrófilos, la creatinina, la urea, son cosas que sí están disponibles. Ahora, ¿cómo se presentan estos hallazgos? Entonces, la recomendación, según las guías CARE, por ejemplo, te dicen que debes tener el examen y por lo general, si es que es necesario, tienes que poner el valor normal o el rango del laboratorio con el que has trabajado o del hospital donde es el caso o de donde han tomado la prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este caso, es un caso de una enfermedad, se desarrolla un osteosarcoma maligno después que a un paciente que tuvo una enfermedad de Cushing le dan radioterapia. Entonces, ese más o menos es el caso que ese es un caso clínico que ya está reportado, ¿no? Entonces es un paciente que tenía Cushing al diagnóstico, pero era un Cushing que había un tumor en la glándula hipoficiaria, le dan radioterapia para, por así decirlo, achicar el tumor y que no secrete hormonas, y pasan los años y el paciente desarrolla después de la radioterapia, como ustedes deben saber, un efecto secundario son la aparición de otros tumores. En este paciente aparece un osteosarcoma de alto grado. Entonces, el paciente, esta es la presentación de acá, lo que presenta su laboratorio, es como viene ya con el osteosarcoma. Entonces, acá lo que tienes que enfocar es, por ejemplo, a demostrar que ahorita tiene o no tiene Cushing, a cómo está la parte endocrinológica. Entonces, por eso los investigadores se enfocan bastante en mostrar hallazgos que un paciente con Cushing debería tener. Entonces, pero este paciente en ese momento, como les digo, ya había tenido el Cushing, en este momento ya no tiene el Cushing, ya le hicieron la radioterapia para eso justamente, pero de todas maneras presentas que al momento ya no tiene. Entonces, eso es tu objetivo presentando tu laboratorio. Entonces, por ejemplo, en este caso no es necesario presentar tu hemograma, porque el hemograma técnicamente no me va a decir exactamente si hay un Cushing o no hay un Cushing. Lo que más me va a decir es el examen del AGA, está bien, o los electrolitos. Entonces, el investigador acá, por ejemplo, nos reporta el AGA y nos dice que hay una alcalosis respiratoria
y metabólica, ¿no? Una alcalosis mixta, y nos dice también, por ejemplo, que hay una hiponatremia leve. Entonces, y en este caso, por ejemplo, el AGA, todos sabemos los valores normales del AGA. El AGA es universal, no va a cambiar de acá, en Estados Unidos, en Europa no va a cambiar el AGA. Entonces, los laboratorios, los exámenes, no tienes que presentar el rango. Pero sí, por ejemplo, si es que del CBC o de los exámenes de electrolitos, como eso sí puede variar de laboratorio y de acuerdo a la medición, en este caso, por ejemplo, lo hacen en milimoles, entonces sí es necesario poner el rango. Ahora, acá también le hacen un panel hormonal y también eso sí es importante. Si es un examen que no es muy común y no sabes exactamente común, por ejemplo, un AGA que tú sabes que el CO2, el rango es entre 40 más menos 4, entonces ahí, por ejemplo, sí sabes el rango, todos lo saben, pero por ejemplo, si es un examen como el FSH, el LH, el TRH, TSH, obviamente vas a necesitar mostrar los valores dentro del rango en el que se encuentra. Por lo general, los hemogramas no se ponen los rangos porque también es algo que por lo general es universal, todos saben los rangos en el que se maneja y todos los laboratorios son similares, entonces por lo general el AGA, el hemograma son cosas que no necesitas mostrar el rango de laboratorio. Eso es en cuanto a los exámenes, por así decirlo, los de laboratorio, los de sangre, ¿no? Los de plaga. Entonces, eso es en la parte ahora, continuando con en ese mismo rango, vamos a mostrarlo. Este es otro estudio también de endocrinología de esa revista, que solo acepta reportes de caso de endocrinología, por ejemplo, la parte de bioquímica. Entonces, este caso, por ejemplo, que presentan acá, es un caso de un paciente que era un fisicoculturista que consumía, por ejemplo, hormona de crecimiento y testosterona, ¿no? Y empieza a desarrollar hipercalcemia. Entonces, además de la hipercalcemia, le encuentran que empieza a tener dolores musculares, entonces hacen estudios, y aquel que nos va a determinar justamente el diagnóstico va a ser la medición de la creatinina quinasa, ¿no? Entonces encontraron una creatinina quinasa en 7.952, que obviamente excede el rango, y eso les hace llamar la atención a los investigadores y determinan que es una miositis con los hallazgos de la resonancia. En este caso, entonces, ¿cómo lo presentan sus laboratorios? Me gustó este caso para compartirse con ustedes, porque en este caso la hipercalcemia no logran definir al final cuál era el diagnóstico. Ellos mencionan dentro de su discusión que podría ser en este paciente que consume testosterona, que consume hormona de crecimiento, que era multifactorial. Entonces, me gustó la forma en la que presentaron el resultado, sus resultados de laboratorio. ¿Por qué? Porque primero nos ponen el hallazgo que encontraron, que es la hipercalcemia. Entonces, obviamente siempre tú vas a querer mostrar lo más importante por lo que tu caso es, por así decirlo, interesante. Entonces ellos presentan su calcio corregido, el fosfato, el PTH, pero acá lo que llama la atención obviamente es solo el calcio, ¿no? Los otros estaban normal. ¿Y por qué muestras lo demás? Porque sabes que la hipercalcemia, cuando tú haces un estudio de hipercalcemia, tienes que saber cuál es el origen, ¿no? Entonces, el fosfato y el PTH son por ejemplo, si hay incremento del PTH, va a haber incremento del calcio también. Entonces, si es que tú estudias un axis de endocrinología, por ejemplo, tienes que mostrarte el calcio, tienes que mostrar la vitamina D, el fosfato, el PTH, todo lo que podría estar relacionado con ese axis y que no podría modificar el laboratorio en sí. Entonces, en este caso ellos tienen todo, lo presentan todo. En este paciente, por ejemplo, es un problema renal. Entonces, ellos, siguiente el problema principal que es el calcio, siguiente el problema renal que tuvo el paciente, lo reporta. Por lo general, si es que es un caso que tiene múltiples aristas, varios órganos afectados, de cada órgano tienes que tratar de presentar la mayor cantidad de exámenes. Por ejemplo, acá en la parte renal, si es un examen, por ejemplo, un hospital o un lugar, una posta, por ejemplo, y solo tienes creatinina, pero el caso amerita que tengas más estudios, lamentablemente te lo van a preguntar los editores o los revisores, te van a preguntar por ese resultado, porque técnicamente ellos no saben que acá nuestros recursos son limitados. Ellos piensan que como en otros países tienen todo disponible, entonces siempre te van a preguntar. Ahora, si no tienes, de todas maneras tienes que poner dentro de tus limitaciones que no contabas con todos los recursos para llegar al diagnóstico, pero que más o menos te acercaban a lo que podía ser la causa. En este caso, por ejemplo, este es un estudio que sí está bien hecho y por ejemplo, es desde Inglaterra, entonces tiene todos los exámenes y lo presentan también. Ahora, la miositis es el hallazgo que les mencioné, entonces ellos mencionan su creatinina quinasa, ponen sus rangos
de laboratorio, porque no es un examen que todos los días pidamos en el hospital, entonces ellos mencionan acá el rango. Acá también mencionan otros resultados que podrían afectar el calcio, como es las hormonas tiroideas, o sea, el electroforesis también, porque nosotros sabemos que el mieloma, por ejemplo, puede causar hipercalcemia y una forma de determinar si hay mieloma o no hay mieloma es a través de una electroforesis. Entonces, ellos tratan de demostrar, solo mostrándote tus exámenes de laboratorio, todos los diagnósticos diferenciales que tú pensabas que podía haber causado esa hipercalcemia. Entonces, es así. Si tienes por ejemplo, tu caso clínico es sobre algo endocrinológico, sobre algo metabólico, un hallazgo atípico que hayas encontrado, tienes que hacer un diagnóstico diferencial y para tu diagnóstico diferencial a la vez has tenido que ver los otros exámenes de laboratorio. Entonces, indirectamente tú cuando mencionas tus exámenes de laboratorio vas a estar mostrando por qué vas eliminando ciertos diagnósticos diferenciales. Entonces, acá, por ejemplo, todo lo otro era normal, la vitamina D también normal, pero encuentran vitamina elevada que también puede causar hipercalcemia, entonces lo mencionan, ¿no? Y luego en su discusión también van a mencionar que la vitamina A puede ser una causa de hipercalcemia. Y también, por ejemplo, acá mencionan el ACE, la enzima convertidora de angiotensina, porque los granulomas, ciertas enfermedades granulomatosas también nos pueden causar hipercalcemia. Entonces, tú solamente mostrando tus exámenes de laboratorio vas a decir indirectamente cuáles son tus diagnósticos diferenciales y que has hecho un buen estudio del caso, ¿no? Y que probablemente estás descartando todo lo demás y te quedas solo con las posibles causas. Entonces, esta es una forma de presentar, por ejemplo, uno por uno, desde lo más importante, el hallazgo más importante y los otros exámenes que te están ayudando a determinar tus diagnósticos diferenciales. Y así lo menciona, es una forma buena de presentación con números, 1, 2, de acuerdo al panel que han pedido. Otros exámenes importantes que también voy a coger de este caso es, por ejemplo, los exámenes, por ejemplo, en este caso encuentra que el paciente tiene una miositis porque vieron que la creatinina quinasa está elevada. Entonces ellos sospechan algo pasa en el músculo, está eliminando mucha de esta enzima, que es la creatinina quinasa, puede haber una inflamación, ¿qué puede haber? Entonces tú pides ahí los anticuerpos, porque siempre después que tú sospechas una miositis, dentro de unas causas son las miositis o las miopatías inflamatorias, ¿no? Entonces ahí tú tienes siempre que tener anticuerpos. Entonces ellos miden los anticuerpos porque saben que en algún momento les van a preguntar a los revisores y saben que es parte del workup también de un paciente con miositis. Entonces ellos piden, encuentran que 2 son positivos, lo que confirma su hallazgo que es una miositis inflamatoria y a la vez ellos ellos tienen tienen tal vez la posibilidad de pedir todo el panel de miositis y de anticuerpos para miositis y les sale negativo, ¿no? Probablemente si tú solo consigues tomar 3 y con eso es suficiente para tu diagnóstico, si no tienes el otro panel no es necesario, pero si tienes los más importantes está bien, porque a veces no todos pueden conseguir todos los exámenes que te piden, pero si con los más importantes logras determinar el diagnóstico está bien. También piden el complemento, porque puede ser una miopatía, por ejemplo, asociada a otra enfermedad reumatológica, está normal, piden otros anticuerpos también y encuentran que están negativos. Pero ya con estos hallazgos de estos 2 anticuerpos, ellos saben que el diagnóstico está hecho. Una miositis es el diagnóstico. Entonces, es importante así, de todos los casos que ustedes estén trabajando o vayan a trabajar en el futuro, que tienen que tener, por así decirlo, el examen gold estándar del diagnóstico. Si, por ejemplo, en este caso solo se quedaban con la creatinina quinasa y te querían vender el trabajo como era una miositis, probablemente no les iban a aceptar el trabajo porque una creatinina quinasa es un hallazgo que, si bien es cierto, sí nos da la posibilidad que sea una miositis, pero también puede ser afectados por otros problemas, problema renal, problema de alimentación, entonces el diagnóstico no queda completo. Entonces, siempre es importante tratar de completar todos los exámenes que está reportado en la literatura. Ahora, esto es en cuanto a los exámenes de laboratorio. Como les he dicho, siempre debes tener el examen Gold Star no necesariamente, porque siempre te lo van a pedir. Lo otro, siempre reportar en algunos casos solo con el rango, no en todos los casos tienes que mostrar los rangos, y básicamente eso. Ahora, otra cosa importante dentro de las que puedas tú mostrar en tu reporte de caso son las imágenes. En este caso, por ejemplo, esto es un hallazgo y he mostrado más que nada esto porque a continuación vamos a hablar un poco de la parte de la patología, que se muestra en la patología. Este caso es un caso de un paciente con un tumor de Abrikosoft, entonces en la lengua. Entonces es un tumor raro que se produce porque hay una proliferación de células que son benignas, que son de un estirpe glandular,
¿Está bien? Entonces, ellos reportan este caso y es importante si es que tú logras tener imagen de tu caso y tu caso es un tumor, por ejemplo, o tu caso es un hallazgo, son lesiones dérmicas, el caso, por ejemplo, por ejemplo, yo tuve un caso era un paciente con un ATLL, que es un linfoma de células adultas, de células T. Entonces, el paciente tenía un hallazgo patológico a nivel de las vértebras, ¿no? Tenía como unos nódulos. Entonces, era algo anormal, o no es algo muy común en los pacientes con ATLL. Entonces, sí o sí, cuando tú muestras la imagen, lo hace más atractivo, porque sabe que, bueno, tu caso tal vez no es muy frecuente, pero la imagen nadie lo tiene, es una imagen única. Entonces, eso te ayuda bastante porque eso también va a vender tu trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ellos logran tener la imagen y por lo general, si es que tú estás trabajando ahorita en un caso de un tumor, que es, por ejemplo, de piel o un tumor de algún órgano en el que se pueda ver el tumor o la dimensión del tumor, tienes que reportarlo porque eso te va a ayudar bastante en cómo presentas tu caso. En este caso, presentan ese tumor, es un tumor benigno, lo extraen, se ve más o menos a la macroscopía, se ve así. Otra cosa, aprovechando esta imagen, es que siempre que logres sacar una imagen de patología macroscópica, trata de cuando tomen la foto que tenga esta regla, porque esta regla lo que te va a ayudar es a mostrar cuál era el tamaño del tumor. Tú podrías decir, por ejemplo, mide 5 centímetros, pero no hay nada que te pueda verificar que en realidad son 5 centímetros y es como parte de la técnica poner una pequeña regla al costado y los doctores por lo general de todos los laboratorios de acá, si es que ya saben que es para un reporte de caso o sabe que el caso tiene futuro, siempre cuando toman sus fotos, porque ellos también guardan como los récords de sus casos, siempre le toman con eso. Los casos que yo antes he trabajado, siempre los doctores, por lo general, siempre tenían la imagen ya con la regla. Entonces es algo que ellos también ya saben, ¿no? Entonces los doctores patólogos que nos colaboran en los casos. Ahora, otra cosa importante, además de estas imágenes de macroscopía, como vemos acá, es la microscopía. En este caso, por ejemplo, la microscopía no tiene buena definición, ya siendo un poco crítico en este caso, porque no se logra ver bien y está la imagen un poco borrosa. Entonces, no se lo aceptaron porque el caso era interesante, pero si es algunas revistas sí son muy críticas en cuanto a que tu imagen se vea bien. Si es que no se ve bien, por lo general te dice que lo van a retirar, que no se va a considerar, pero en este caso de pronto se lo quedaron al final porque sí o sí tenían que ver esto para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces tienes que ver las células que están proliferando, que ven acá, que proliferan como en líneas, entonces ellos tienen que ver eso, entonces probablemente por eso lo dejan ese trabajo. Ahora, ¿cómo vas a presentar tus imágenes? Entonces, las imágenes el doctor, cuando tú trabajas con un doctor, te va a dar las imágenes que él tomó con su cámara, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer, yo, por ejemplo, los casos que he trabajado, yo selecciono las imágenes que muestran algo representativo. Por ejemplo, una vez tuve un caso que era un teratoma. Entonces, yo quería, en la imagen tenía como 20 imágenes, pero sé que en el teratoma tengo que ver que haya, por ejemplo, dientes, pelo, como para que la gente cuando vea la imagen diga, oh, sí, este es un teratoma. Entonces tenía que seleccionar las imágenes en las que me podía ver a grande vista todos los tipos de tejido, un diente, un cabello, tejido neuronal, que me podía ver, me dejaba ver eso y algo adicional, algo que sea único. En este caso, cuando yo trabajé en ese caso, tenía células que pertenecían al páncreas. Entonces era algo que no había en otros trabajos, entonces selecciono eso porque sé que es algo inusual. Entonces, a lo mejor logras tener 10 imágenes, tienes que seleccionar las más importantes, las que te muestren efectivamente dónde está la proliferación de células, dónde está el hallazgo que otros trabajos no han presentado, y eso te va a ayudar también a potenciar tu trabajo. En este caso, ellos muestran simplemente el hallazgo que se debería encontrar, está bien, presentan 2 imágenes. Entonces yo lo que hacía, seleccionaba mis imágenes, 4 imágenes, por ejemplo, y lo que hacía, lo pasaba a PowerPoint, y en el PowerPoint las medía, veía que todos sean del mismo tamaño, que no se modifique. Por lo general, en las imágenes de patología o en cualquier imagen, no puedes cortar. Tienes que mantener la misma estructura de la imagen y simplemente reducirlo, pero no cortarlo de los costados, cortar de abajo, cortar de arriba, por lo general no, porque se malogra ya la imagen y se distorsiona y se puede notar fácilmente después cuando tú lo presentas. Ahora siempre cuando presentas una imagen tienes que reportar qué es lo que están viendo ahí
los lectores, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras? Mencionas que ahí, por ejemplo, en este caso, vemos dermis con el infiltrado el patrón pseudoinfiltratorio, y las células musculares, ¿no? Que son esas células de rosado. Entonces siempre presentas, por ejemplo, esta es una forma de presentación, primero ponen lo que encuentran y luego mencionan A y B, o sea, es la imagen A y B. Otra cosa importante cuando mencionen o presenten las imágenes, siempre te van a preguntar la tinción. Eso es importante porque de acuerdo a eso también es el diagnóstico, los diagnósticos que se llegan. Ahorita vamos a hablar un poco de inmunohistoquímica, pero por ejemplo, si es esta imagen que todos sabemos es hematoxilina eosina, lo pones, ¿no? Todos podemos saber que es hematoxilina eosina, pero tienes que reportarlo. Ahora, si es, por ejemplo, quieres mostrar células grasas, ¿no? Estas, adipocitos, probablemente tú vas a tener una tinción de Sudán, pones Sudán, o por ejemplo, si es que muestras unas células que tienen componente de glucosa, glucógeno, pones tinción PAS, o bien, probablemente sea la tinción que estés utilizando. Entonces, siempre reportas qué tinción es, luego reportas en qué microscopio o a qué dimensión lo vieron. Por ejemplo, en este caso fue 200X y 250. Eso es importante porque, por ejemplo, acá justamente vemos eso, ¿no? Que en uno se ve un poco más, se ve más detallado. Entonces, ¿por qué no es que la célula creció? Es la definición o cómo lo vieron en el microscopio. Entonces, eso es importante. Una vez cuando reporté uno de mis casos, que les voy a mostrar más adelante, sí nos habíamos olvidado pedir y nos dijeron, ¿no? Necesariamente cuando nos mandaron las correcciones nos dijeron la tinción y la dimensión en la que están presentando la microscopía. Tuvimos de nuevo que hablar con el patólogo tuvo que revisar imagen por imagen y ver porque el patólogo es el que finalmente va a saber eso, ¿no? Entonces él tuvo que modificarlo y lo enviamos y ya pues lo aceptaron. Pero siempre tienes que mostrar esas dos cosas. Nunca puede faltar en tu examen de patología esos dos hallazgos. Ahora, por ejemplo, este es uno de ese es el trabajo que les mencioné. Esto es un linfoma de células del litoral, no, un angiosarcoma de células del litoral en el vaso. Entonces, es una patología muy poco frecuente, entonces al paciente, nosotros teníamos del patólogo estas imágenes donde se mostraba, ¿no? Que este era el vaso y la otra parte era el tumor, donde vemos que es prácticamente siempre los tumores tienen esa apariencia, ¿no? No son ordenados, tienden a tener partes de necrosis porque van muriendo células neoplásicas, y en este era el patrón del tumor, ¿no? Entonces, nosotros, como les menciono acá, por ejemplo, en este caso, no está la red. Es algo que debe ser básico, pero no estaba porque ya no, era una imagen que ya la tenía el doctor, pero ya no va a poder conseguir con la regla. Entonces, lamentablemente, no nos dijeron nada en ese sentido, pero sí tienes que poner las dimensiones de cuánto era. Siempre te van a pedir en toda imagen que logres ver el tejido en macroscopía, las dimensiones, y mencionas que puedes ver, ¿no? Las zonas hemorrágicas, necróticas, y las zonas de calcificación que se veían en esta zona. Siempre tienes que tratar de mostrar imágenes de buena resolución, porque si no, mejor no las presentes, porque luego te van a estar criticando por eso. Entonces, estas eran felizmente buenas imágenes. Ahora, otra cosa importante, como les había mencionado, un examen que es vital cuando presenten la patología, si es que están trabajando con tumores o que si es que en la patología que presenta la lesión que se extrajo, la lesión que se biopsió, necesita inmunohistoquímica porque tú has leído en la literatura que tiene que tener inmunohistoquímica, tienes que presentar la inmunohistoquímica. Ahora, por ejemplo, esto es el caso del que habíamos visto de la lengua del tumor, ese tumor infrecuente de la lengua, ese era el caso. Entonces, ellos cómo lo presentan. Pones, ¿no? La inmunistoquímica nos confirma el diagnóstico porque para llegar a este diagnóstico en este caso, lo que finalmente dijo cuál era el diagnóstico era la inmunistoquímica. Ahora, tú podías ver la imagen simplemente en microscopía, en hematocilina eosina, y ciertamente tú ves el patrón, ¿no? De esa infiltración en las células musculares, y cualquiera, el patólogo podría decir, uy, sí, este es este tumor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a nivel mundial o los anteriores casos están publicados? Es que tienes que saber el origen de esa célula, porque tú puedes ver a esa célula y te parece que es una célula, por ejemplo, en ese caso, una célula de un origen más endocrino, pero ves al hematocilina eosina y puedes sospechar, pero ¿qué es lo que finalmente te va a confirmar y te va a decir, sí, es de un origen endocrinológico? Es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica te permite
ver ciertos componentes de las células o del tejido que tú extraes y de qué origen, a qué origen pertenece o qué expresan en su superficie algún receptor o qué encuentran en su núcleo. Eso es lo que la inmunistoquímica te va a ayudar. Ahora, si están trabajando en algún caso de oncología, por lo general todos los casos de oncología requieren inmunistoquímica. Entonces, eso es vital, probablemente vas a tener que conseguir, si es que, o no, si es que solo tienes hematocilina eosina, probablemente te va a hacer falta esto. Ahora, en este caso, por ejemplo, el S100, como ahorita les voy a explicar, es un marcador que nos marca las células neuroendocrinas y el PAS nos dice que estas células están produciendo algún tipo de glucógeno. Entonces, y el CD68, que es un marcador de una célula que es presentadora de antígeno, ¿no? Entonces, esto de acá, cuando tú dices una célula neuroendocrina, hay muchas células neuroendocrinas, los melanocitos son neuroendocrinos, las células de Birbeck son neuroendocrinas. Ahora, una célula que además me produzca glucógeno, no todas las células me producen, el melanocito no produce glucógeno, entonces ya voy descartando, ¿no? Entonces, tengo 3 componentes y los 3 me confirman que esta célula pertenece a ese tumor. Entonces, con la inmunoquímica nos dio el diagnóstico. Ahora, cuando estés trabajando en que es una neoplasia maligna, siempre te van a pedir el Ki67 porque es un marcador de cuán rápido prolifera la célula. Entonces, siempre, si es que no lo tienes, si estás trabajando de tu caso y es un tumor maligno y hay proliferación, obviamente, tienes que conseguir el Ki67, siempre lo toma. Ahora, si estás trabajando en una revisión de casos, estamos trabajando en una revisión de casos de un angiosarcoma, entonces vemos que antes de los años 1980, 1990, antes inclusive del 2000, los casos que se reportaban ese tumor, que era un tumor que obviamente proliferaba bastante, no tenía el Ki67. Entonces, si es que estás haciendo una revisión, probablemente vas a encontrar eso, no te asustes, nadie te va a decir que porque es el artículo que ya se presentó y no lo tiene, pero tu artículo a esta época, todos hacen Ki67 en cualquier lugar del mundo, porque es algo que sí es como protocolo, entonces sí debes tener tu Ki67. Con el P54 no todos lo tienen, pero si de tu tumor le hicieron esa inmunohistoquímica, debes tenerlo, ¿no? En ese caso, esto era negativo, o no cumplía el criterio de malignidad, entonces el tumor era benigno y era de ese estirpe que les dije, ¿no? Neuroendocrino. Entonces la inmunohistoquímica, en pocas palabras, es la que te va a definir el diagnóstico acá en este caso, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de inmunohistoquímica, porque la mayoría de los trabajos que a veces reportamos son de estirpe oncológica, ¿no? Entonces, y la inmunohistoquímica va a ser vital. Entonces la inmunohistoquímica lo que hace, o lo que ustedes, el patólogo les da, ¿por qué es importante tenerlo? Porque te va a determinar cuál es el origen del tejido, como les he dicho. Entonces, lo que hacen básicamente, el patólogo ya ve su hematocilina eosina, ¿no? Ya tiene el tejido. Entonces, ellos cortan el tejido y lo que hace la inmunohistoquímica es pintar. Como dices, tiene un colorante dentro de su estructura. Entonces, ellos cortan y es como que tienen el antígeno, ¿no? El tejido que tú has sacado, que le han biopsiado, lo han extraído en una cirugía, es el tejido, el antígeno. Entonces, los patólogos lo que hacen es poner unos anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, si tú, por ejemplo, si tu tejido que extrajeron tiene el antígeno que tú estás buscando, imaginemos el S100, tú le pones el anticuerpo y si lo capta y pinta de un color determinado, o vamos a ver a qué utilizan anticuerpos, ¿no? Y el colorante, por así decirlo. Si es que pinta, efectivamente, en ese tumor está el S100. Entonces tú dices, entonces es de esa estirpe neuroendocrina, ¿no? Entonces ya sí, probablemente no solo, en la mayoría de los diagnósticos, no solo requieres una tinción, requieres mínimo 2, ¿no? Para decirte exactamente el estirpe, o qué célula en específico es. Entonces, eso es básicamente cómo trabaja la inmunohistoquímica. Ahora, en la inmunohistoquímica, como les expliqué, es dependiendo también dónde pinta, porque ustedes van a ver colores, así cuando le mandan la inmunohistoquímica el patólogo van a ver, por lo general es un marrón, ¿no? Van a ver como un marroncito, hay unos que vas a ver como que están más en bolitas y otros que lo vas a ver como más dispersado como líneas. Entonces tú dices, ¿por qué lo veo así? Porque cada uno, por ejemplo, si es a nivel citoplasmático, probablemente vas a ver porque se ha dispersado en todo un citoplasma y es, por ejemplo, un volumen, ¿no? Y vas a ver que es como un circular o vas a ver como en grumos, ¿no? Si es, por ejemplo, un anticuerpo que esté en la membrana, lo vas a ver que está más dispersado, más solo por líneas, entonces eso es porque está en la membrana, en la estructura externa.
Y, por ejemplo, si está en el núcleo, vas a ver pequeños dots, como pequeños puntos también que van a tener. Entonces, por ejemplo, el S100, que hemos hablado del tumor que presentaron en ese trabajo, es a nivel nuclear. Entonces, tú cuando te mande la imagen, ¿tú qué vas a ver? Vas a ver a nivel como pequeños puntos porque es a nivel nuclear. Pero en el S100, el S100 tiene la característica que puede encontrarse a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. Entonces, miren, en este caso del condrosarcoma, que como es una célula que tiñe al S100 o tiene su estructura el S100, lo que vamos a ver acá es que la parte nuclear vemos pues, como pequeños puntitos, ¿no? Porque es el núcleo del condrocito. Entonces, eso es lo que vemos acá, pero en el melanoma, que también capta el S100, porque el melanoma es una estructura neuroendocrina, vemos que pinta todo como una pequeña superficie, ¿no? No es solo un puntito, sino es una superficie, como vemos en estas células de acá. Entonces, ¿por qué? Es porque es citoplasmático. Entonces, eso es lo que nos dice la inmunohistoquímica, ¿no? ¿En dónde está? ¿Cómo es el patrón? ¿Cómo se le domina eso? Patrón, si es patrón nuclear, patrón citoplasmático, es a nivel de una membrana, ¿está bien? Y no todos son nucleares, ¿no? O sea, no todos, siempre como les mostré acá, hay unos que son solo del núcleo, que van a pintar en patrón de núcleo, por ejemplo, los receptores de estrógeno y de progesterona, como ustedes saben, los receptores que son de componentes esteroideos o que tienen grasa en su componente, van a estar en el núcleo. Entonces, en este caso, estos receptores están en el núcleo. El S100 también está en el núcleo, pero también está en el citoplasma. Pero si, por ejemplo, tú estás trabajando con un linfoma y los linfomas, sus receptores que son el CD20 o sus marcadores CD20 y CD45, por lo general están en la membrana. Entonces la tinción, tú cuando lo veas va a ser el patrón un poco diferente, probablemente no se vean como esto, se va a ver un patrón más lineal, y eso te dice que es más membrana, ¿no? Entonces, eso es en el caso del S100, por ejemplo. Esta es la cromogranina, que también es un componente que solo está en el citoplasma, y como vemos acá, efectivamente, su patrón es como es más voluminoso, son como, tiñe como, imagínense que es la célula, el núcleo del citoplasma, está pintando todo el citoplasma, y por eso ves que pinta más, ¿no? Porque es algo que está pintando todo el citoplasma de las células. Y esta es la cromogranina, que también es neuroendocrino. Si, por ejemplo, tienes un feocromocitoma, vas a tener que tener cromogranina sí o sí. Eso es, por ejemplo, para el CD117. El CD117 ahora lo puedes encontrar en dos tumores. Puedes encontrarlo en el GIS, que es un tumor a nivel del tejido eh, del estómago, ¿no? Es un linfoma del estómago, y acá tienes el CD117, pero también encuentras en el seminoma, pero tú vas a ver la tinción, y es diferente. Este es más, parece que está en la pared, ¿no? En la membrana, y esto me parece que más es un patrón que está, pues, en el núcleo, ¿no? O hasta citoplasma, ¿no? En este caso es citoplasma. Y es diferente, ¿no? Por eso te permite la inmunohistoquímica, además de pintar, te permite ver en qué estructura está. Ahora, ¿cuáles son? Estos son los de la inmunohistoquímica, los marcadores que sí o sí, cuando tú presentas un caso, por ejemplo, es un sarcoma, y es de músculo. Entonces, sí o sí vas a tener que tener inmunohistoquina de desmina, mioglobina o actina. Si no tienes los tres, por lo menos dos, ¿no? Desmina o actina. Si es que, por ejemplo, estás trabajando con un melanoma, ¿no? Un melanoma más raro, tienes que tener estas tinciones. El S100, que siempre pide, y acá el otro que es más frecuente es este de acá. Estos no son tan frecuentes, o no todos los tienen, pero estos dos sí, los más frecuentes, ¿no? Y así, si tienes, como les dije, un tumor de neuroendocrinológico, debes tener la cromogranina, la sinaptofisina. Y para los tumores de origen linfoideo, por ejemplo, si es una de células T, tienes que tener el CD3. Si es que es de Hodgkin, tienes que tener el CD15, el CD30, que como ustedes saben son las células de Hodgkin sí o sí deben tener eso, CD15 y CD30. Y las células B, dependiendo en qué estadio estén, o sea, en qué estadio de qué estadio es una célula pre-B, una B madura, una célula plasmática, va a tener ciertos marcadores, ¿no? No todos, pero la mayoría de ellos va a tener CD20, ¿no? Y ya de ahí van variando, ¿no? De acuerdo a qué tipo de célula B pertenece. Eso también es importante. Entonces, estos son los marcadores más comunes, ¿no? Estos, por ejemplo, si es que tú estás trabajando en un tumor de Ewing, sí o sí debes tener el MIC2 o el MIC13, ¿no? Entonces, estos son los marcadores, o por ejemplo, si estás trabajando, como le dije acá, algunos oncogenes también se pueden ver con la inmunohistoquímica. Entonces, puedes ver el HER2, que, por ejemplo, si es que tú estás haciendo un cáncer de mama,
y expresa HER2, además que te dice el diagnóstico, tú puedes hacer terapia, ¿no? Porque el trastuzumab, por ejemplo, es un marcador que va contra ese marcador. Entonces tú puedes dar esa terapia y porque sabes que ese tumor expresa HER2 y lo puedes suprimir de esa manera. Entonces, así cada tumor, como van a ver acá, dependiendo del origen, va a tener un marcador específico, ¿no? Y tú siempre tienes que revisar esto antes de publicar tu caso, porque si no tienes los marcadores que mínimamente se solicitan, probablemente te lo van a rechazar, porque van a ver que está incompleto y que puede ser cualquier otra cosa y no el diagnóstico que tú estás planteando. Ahora, esto es, por ejemplo, el reporte de caso que nosotros trabajamos, que era el angioma esplénico de células del litoral. Acá, por ejemplo, teníamos la macroscopía, no, la microscopía, disculpen, la hematocilina eosina, y acá nos permitía mostrar las células de colesterol, ¿no? Entonces, igual mostrábamos, presentábamos en este caso, como está acá abajo, reportas la tinción, luego reportas la primera imagen, en qué microscopio lo viste, si en X, y qué encontraste. Luego la siguiente es, por ejemplo, igual, hematocilina eosina, ya no repites, pones a qué definición estaba, y lo mismo para las imágenes, para todos ellos. Y por ejemplo, en este de acá se veía hemofagocitosis, y en este de acá se veía células de colesterol. O sea, técnicamente son las zonas blancas, pero como no tiñen, no se ve, y por eso se sabe que es colesterol. Entonces, eso es básicamente lo que pide. Entonces, nosotros siempre tienes que tener un A, B, C o D, tienes que, por así decirlo, etiquetar la imagen, la que estás trabajando, y abajo siempre tiene que estar qué estás queriendo mostrar en la imagen. Por lo general, a veces lo que pones acá es lo que también has puesto en el texto, pero trata de ser más resumido o de ser más sucinto en la presentación, porque si no te van a decir que estás repitiendo todo nuevamente, ¿no? Lo que ya está escrito en el texto. Ahora, acá, por ejemplo, sí necesitábamos necesariamente la inmunohistoquímica, porque estas células del litoral, como se sabe, expresan ciertos marcadores que no todo célula endotelial expresa. Entonces, este marcador, por ejemplo, expresa CD68 y factor 8. Entonces, sí o sí teníamos que tener esto. Entonces, CD31 cualquier linfocito puede tener, o cualquier célula endotelial. Entonces, eso, si solo mostramos, por ejemplo, C31, nos decía, ok, es una célula endotelial, pero ¿cómo sé que es una célula del litoral? Entonces, para saber que era una célula del litoral, tenía que tener el factor 8 y el CD68, ¿no? ¿Y cómo sabíamos que teníamos que presentar eso? Porque hicimos una revisión, eran como 70 artículos previos que habían reportado también parecido, y ellos reportaban estos marcadores. Entonces teníamos que conseguirlo y lo encontramos y lo presentamos. Y como les digo, todo tumor, era un tumor maligno, tenía el Ki67, pero no, este se caracteriza justamente ese tumor porque no es muy agresivo. Entonces el Ki67 estaba solo parcialmente expresado. Si es que es un tumor muy maligno que prolifera muy rápido, el Ki67 es bien alto. Eso es lo que nos dice el Ki67. Entonces, este era un tumor y con eso llegamos al diagnóstico, y probablemente siempre cualquier revista nos iba a solicitar estos marcadores, ¿no? Ahora, otra cosa importante es ahora la parte de las imágenes, ¿no? Volvemos al caso que les había dicho de la miositis, del paciente que consumía los estrógenos. Entonces, disculpe, la testosterona. Entonces, en este paciente había varias causas, ¿no? De miositis, como hemos dicho, y de hipercalcemia. Entonces, pero lo más importante era la miositis, ¿no? Eso era lo raro. ¿Por qué un paciente que tiene hipercalcemia está haciendo miositis? La miositis, porque en este caso, por ejemplo, la hipercalcemia se produce por la miositis, o la miositis está, o sea, porque puede ser ambos, ¿no? Si es que tú tienes una inflamación al músculo, el músculo elimina calcio y tienes hipercalcemia, pero a la vez la hipercalcemia puede dañar también a los tejidos, entonces puede producir una miositis. Entonces, ¿cuál era primero? No se sabía, ¿no? Y ellos hacen justamente esa discusión dentro de todo el trabajo. Entonces acá lo que ellos demuestran es cómo llegan al diagnóstico de miositis. Ellos tenían el CPK, que es lo básico, tienen los anticuerpos, pero también tienen que mostrar la imagen. Entonces acá ellos muestran la imagen y es como uno debería presentar. Esto es una revista de endocrinología, una de las mejores para reportar casos. Entonces acá, como vemos, acá en la imagen del lado derecho, por ejemplo, bueno, en ambas, ¿no? Vamos a ver que esto es como a veces nosotros obtenemos la imagen, tenemos todos los datos del paciente, ¿no? Inclusive en la parte superior, si es que ustedes han roto en un hospital MINSA, el paciente simplemente te entrega la foto, ¿no? O sea, te entrega la lámina, o sea, bueno, el slide negro, donde están todas las imágenes, ¿no? Y ahí tú ves que está el nombre, el apellido, la edad, cuándo le tomaron, como vemos acá, ¿no? Todos los detalles. Entonces, si es que en este caso
si es que yo lo editaba y lo quería cortar, me llevaba una parte del tejido, ¿no? Me llevaba una parte de acá del músculo. Entonces, lo ideal acá, cuando no puedes editarlo y no puedes borrar las partes negras, simplemente te quedas con eso, pero siempre tienes que borrar el nombre. Acá, por ejemplo, esto está editado porque acá me imagino en la parte superior debió estar el nombre. Entonces ellos lo pusieron probablemente, lo pusieron algo negro y eliminaron la foto, eliminaron la parte que decía el nombre, ¿no? Siempre en todas las imágenes, como ustedes ya deben saber, nunca debe ir el nombre, ningún ID o algún, por ejemplo, número de historia clínica, número de algo que luego alguien que ve el artículo le permite identificar al paciente. Entonces tienes que eliminar todo aquello que si tú lo ves en otro lado vas a saber quién es, tienes que eliminar. Ahora, otra cosa también es que siempre trata de usar flechas, ¿no? Porque eso es lo que te va a ayudar a decir dónde está el hallazgo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el de acá, ellos usan unas flechas y te dicen, en esta zona veo calcio, casi zona de calcificación, y en esta otra zona veo la inflamación y el edema, ¿no? Entonces, siempre usar flechas. En este caso, las flechas no se logran ver bien, pero acá son pequeñas flechas, no sé si ustedes logran ver, pero son pequeñas flechas. Por lo general, te piden que las flechas no sean muy grandes, porque a veces, si es que es muy grande la flecha, borra parte del tejido y lo distorsiona. Trata de que sea algo no tan muy pequeño como en este caso, pero tampoco muy grande, ¿no? Por lo general, te piden que sea del mismo color de la imagen. Yo una vez utilicé rojo y no les gustó, dijeron que tiene que ser del mismo color como para que no desentone, entonces puedes usar algún otro color. He visto de otros compañeros que han presentado casos en el que usan flechas azules y se ve que es hecho pero en Word y están en buenas revistas. Por lo general, como ese trabajo queda para ti para toda la vida, traten de que sea lo más bonito posible porque cuando ya seas así un médico muy reconocido, vas a recordar ese trabajo y van a ver que estaba así en una mala configuración, mal editado, entonces vas a quedar mal. Entonces traten por lo general la imagen, es algo que va a quedar para toda la vida, entonces traten de darle un buen formato. En este caso, como ven, han hecho varias ediciones, han quitado el nombre, han quitado la ID, han puesto flechas, pero se ve bien presentable, ¿no? Entonces lo aceptaron también. Entonces, así tienen que presentar las imágenes, ¿no? Igual que en la parte de la macroscopía, no está prohibido cortar de los costados o cortar de arriba un poquito, de abajo un poquito, ¿no? Porque luego se distorsiona y se puede ver diferente. Entonces, eso no pueden hacer. Ahora vamos a ir a la línea de tiempo. La línea de tiempo es un recurso que antes en los artículos antiguos casi la mayoría de los trabajos no tienen, pero los últimos artículos son los artículos que tienen bastante información o que, por ejemplo, si tu caso es de varios años que el paciente tuvo un diagnóstico en el 2016 y al 2017 le dio otra cosa y y todo está relacionado, una línea de tiempo es perfecto para que tú muestres todo lo que el paciente pasó, porque si tú lo redactas, o tratas de redactarlo, probablemente te va a llevar mucho espacio y es más el espacio que te van a solicitar. Entonces, una línea de tiempo es lo más bonito para presentar si es que tu caso es uno de esos casos extensos. Ahora, si es un diagnóstico de una emergencia que simplemente le dio algo y es algo muy corto, una línea de tiempo no te va a ayudar y más tal vez va a parecer muy gracioso que quieras presentar algo de una emergencia, algo cortísimo de una intoxicación en ese momento por algo extraño y que el paciente se curó y nada más. Entonces va a ser un poco complicado, es más, yo de lo que he podido revisar, como este caso, las líneas de tiempo son para casos que tienen muchos años y que todo está entrelazado y todo es importante. Por ejemplo, cuál es lo más importante de una línea de tiempo, ¿no? En una línea de tiempo, si es que tú quieres presentar una línea de tiempo, puedes presentar parte de la historia médica del paciente, puedes presentar, por ejemplo, cuáles eran los principales problemas del paciente, los factores que te llevaban a que el paciente tenga una susceptibilidad a lo que tenía, los diagnósticos o las evaluaciones que hicieron, por ejemplo, la manometría, hicieron la biopsia, entonces eso te permite mostrarlo de una manera bien bonita cronológicamente cómo fueron yendo las pruebas o cómo tú empezaste a hacer una prueba, luego sospechaste otra cosa, hiciste otra prueba, luego no llegabas al diagnóstico y hiciste otra prueba y así, eso te ayuda bastante en una línea de tiempo. Si no es, si la parte de lo que, o sea, la parte que quieres destacar es cómo llegaste al diagnóstico, así pidiendo varios exámenes uno por uno, tal vez es
qué terapias hiciste. De pronto intentaste una primera terapia y no funcionó, no hubo remisión, intentaste una segunda terapia, tampoco hubo revisión, intentaste una nueva droga y hubo remisión, entonces también te permite mostrar eso en el tiempo, qué terapias intentaste, o por ejemplo, qué intervenciones hicieron otros médicos, otros cuidadores, cómo fue el caso y finalmente el resultado, ¿no? Entonces, en este caso de acá, por ejemplo, es un paciente que llega con un diagnóstico de una, ya como si, ya con reflujo gastroesofágico, tiene disfagia y tiene dolor retroesternal. Entonces, cualquier médico normal, cualquiera, dice, bueno, puede ser un reflujo, ¿no? Entonces, ¿qué le haces para determinar si hay un reflujo? Puede ser hasta un cáncer, le haces una endoscopía. Entonces, le hacen una endoscopía y muestran este hallazgo, ¿no? Ese hallazgo es una metaplasia, entonces el doctor ve este hallazgo que es patognomónico y dice, bueno, es un reflujo, le voy a iniciar por ejemplo, acá le empiezan esomeprazol, ¿no? Un PPI. Le empieza el omeprazol, pero no hay mejoría, el paciente empeora. Entonces, empieza a hacer más disfagia, pérdida de peso, y el doctor va llegando al diagnóstico y dice, bueno, no es. Entonces, tú vas mostrando eso, ¿no? Lo primero que pasó, no era el diagnóstico correcto, luego tú empiezas a pensar, el paciente empieza a empeorar, y era el 2011, el doctor, aparte del estudio, dice, bueno, entonces si no es un reflujo, a lo mejor es otra cosa, algo de la motilidad, entonces hace una manometría, ¿no? Una manometría y ahí ven que hay unos espasmos, espasmos difusos, ¿no? Y una hipertrofia, en la parte del esfínter inferior está hipertónico. Entonces tú dices, ¿qué puede ser? Entonces, cuando hay ese problema de una hipertonía, lo que se hace es un corte, ¿no? A nivel de esa zona. Entonces, hacen el corte, que es la cardiomiotomía de Heller, y además que hacen el corte, logran obtener una biopsia, ¿no? Hacen una biopsia, es como terapéutico y a la vez obtienen una muestra. Entonces, vamos viendo acá de verdecito, son las intervenciones terapéuticas que hacen, de rojo, de rosadito, son cómo el paciente evolucionaba, y la parte anaranjada es las intervenciones que iba haciendo el doctor de la parte de diagnóstico, ¿no? Entonces, y ven la biopsia, la nueva biopsia, y ven que hay eosinófilos. Entonces dicen, oh, entonces no es el diagnóstico, es otra cosa. Entonces, cuando tú ves una proliferación de eosinófilos, dices, hay un tipo de patología en la que cuando el paciente tiene esas asma, alergias o esa predisposición inmunológica, también pueden hacer ese depósito de eosinófilos en la parte del esófago, ¿no? Y esos síntomas son muy parecidos a un reflujo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en esos casos? Que esas células bajen. ¿Y cómo bajas esas células? Dándole corticoides. Entonces, ellos le inician la prednisona, ven que va con la prednisona y ven que los síntomas continúan, entonces intentan dar un corticoide de más potencia, que es la metilprednisolona, y ven que con el peso el paciente remite los síntomas. Entonces tú has mostrado todo lo que pudiste explicar, tal vez en 3 párrafos, contando con punto y seguido, tratando de explicar en tiempo cómo va, pero si lo presentas de una manera como esta, presentas 3 años todo lo que se hizo, y además si es que logras tener las imágenes es más gráfico, ¿no? Este es un artículo, y esta línea de tiempo sí cumplía todos los criterios de lo que CARE te dice, ¿no? Que tiene que cumplir la línea, que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, esto cumple todo, y además es muy gráfico y te permite ver realmente qué pasó. Tal vez solo ves esto y ya sabes de qué trata el caso, no es necesario que has leído todo el caso. Entonces, esto es un trabajo publicado, entonces, que tiene la línea de tiempo. Ahora, estas son una estructura que propone CARE, ¿no? Y te dice que puede ser fácil de hacer, inclusive lo puedes hacer en Word. Y es verdad, lo puedes hacer en Word, porque simplemente creas la cajita, escribes, haces una flecha, vas creando una cajita, simplemente inclusive en PowerPoint también es más fácil, me parece, pero hasta lo puedes crear en Word. Entonces luego le vamos a compartir unos links que ellos te dan los tips cómo puedes hacer esta línea de tiempo, pero básicamente es así, ¿no? Primero, en este caso, por ejemplo, puedes también poner en la parte superior, que no lo presentaba la anterior, pero acá podrías presentar la parte de los síntomas o la parte de la historia médica, ¿no? Entonces, por ejemplo, paciente diabético, paciente con hipertensión, con enfermedad renal, lo pones acá. Entonces, empiezas con lo que ahora tiene, ¿no? Que es lo más importante, qué síntomas tiene, qué encuentras al examen físico y los métodos diagnósticos. Y el diagnóstico que llegas con eso. Entonces, pones la fecha de acá, pones tratamiento inicial,
que le dieron primero, luego no funciona, que le siguen dando, o que continúan dándole, y finalmente cómo evoluciona el paciente, y si hay resolución o no hay resolución. Entonces, siguiendo esta guía, y por ejemplo, esto es una tablita en la que puedes justamente poner lo que vas a poner en tu gráfico, lo puedes poner acá, como para ordenarte, ¿no? Entonces pones acá la parte que vas a poner en la historia o la Past Medical History, ¿cómo se llama? Y luego vas poniendo acá las fechas, qué es lo que tenía en ese momento, qué diagnóstico, qué test de diagnóstico hiciste y qué intervención. Luego la siguiente visita y así lo puedes ir también reportando cómo evolucionó. Porque es cierto, hay cosas que son muy sencillas de reportar, pero hay casos en el que para llegar al diagnóstico ha pasado muchas cosas y justamente por eso es lo interesante del caso, ¿no? Que se hicieron muchas cosas antes de llegar finalmente al diagnóstico o finalmente la droga que finalmente hizo el efecto, ¿no? Entonces tienes que reportar necesariamente todo porque eso le va a ayudar a otro doctor para revisar que tenga un caso parecido, va a ver lo mismo que hiciste y va a saber cómo hacerlo antes, cómo llegar antes al diagnóstico, justamente para eso sirven los reportes de caso, ¿no? Entonces, esa tabla te ayuda. Y bueno, voy a saltar acá. Entonces, esta de acá es un ejemplo que te da CARE y te dice aplicando todo lo que hemos visto en la anterior. Entonces, por ejemplo, acá, es un trabajo que reporta de 3 años y reporta, este caso es de un paciente, de una niña que tiene sufre de diabetes tipo 1, y hace muchos episodios de hipoglicemia. Entonces, pero dicen por qué, cuál es la causa, ¿no? Y acá ven que el problema más es el ambiente. Ven que la niña tenía problemas de discapacidad, no tenía un buen apoyo familiar, había mucho estrés en la familia, no iba a las clases, o sea, era un entorno muy hostil para la niña y además sufría de diabetes y tenía un pobre control de su glicemia. Entonces, acá, por ejemplo, muestras, en este caso, lo que quiere mostrar esta línea de tiempo, primero muestras la parte, de, como he puesto acá de rojo, la historia médica de la niña, ¿no? Entonces, acá pones, por ejemplo, cómo estaba siendo tratado ella antes, prior diabetic care. Entonces, tú pones, por ejemplo, ella recibe la terapia de insulina normal. Entonces pones acá. Esa es la historia médica está acá. Luego pones, por ejemplo, la parte de acá, que son cuáles son los factores de susceptibilidad de la niña para un pobre control de glucosa. Entonces, en este caso, la niña tenía, por ejemplo, como dice acá, episodios de frustración, estrés, social isolation, que tenía, no iba al colegio. Entonces, tú presentas acá los factores de riesgo que podrían predisponer a que la niña tenía ese mal control de glicemia y vas mostrando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, primero, hace un episodio de hipoglicemia, lo refieren a un pediatra y le hacen visitas ambulatorias, pero no hay mejoría. Entonces acá muestras el pequeño gráfico donde vas mostrando que no hay control de la glucosa. Primero hacen la primera intervención, entonces pones con este pequeño novista, pones la primera intervención que se hizo. No se solucionó nada, nuevamente entró, hizo crisis de hiperglicemia, hizo infección, hizo episodio de hipoglicemia, nuevamente no hacen nada, y luego acá ves la intervención que hacen, ¿no? Que lo llevan a un centro donde ellos manejaban la diabetes de manera integral, que había un equipo de soporte, era multidisciplinario, a la niña le hacían estudiar, la niña tenía un psicólogo, tenía amigos, trabajan con la madre. Entonces ves todas las intervenciones acá en la parte de los costados que se hicieron, ¿no? Increasing self-management, por ejemplo, aumentaron la relación entre la madre y la niña, y ves cómo después de esa intervención la niña empieza a tener buenos controles de su glicemia y luego lo muestras en la parte de abajo, ¿no? Que sus glicemias se mantenían dentro del rango. Entonces, más o menos para eso sirve. Este es un ejemplo que lo menciona, es un trabajo que está publicado y lo usa como modelo. Si ustedes quieren utilizar este modelo, este es un modelo que también es un trabajo un reporte de caso que se ha reportado, que también les puede servir de modelo. Ahora también pueden presentar las intervenciones que se hicieron en unas tablas, cuando es un caso, por ejemplo, más complicado, en el que vas a tener que presentar muchos medicamentos que toma, o por ejemplo las intervenciones que se hicieron en la dieta, o en la parte de los laboratorios, los hallazgos, cómo se modificaron de acuerdo, por ejemplo, a las intervenciones. También puedes mostrar eso. No he visto que sea muy frecuente,
está bien, pero sí se puede presentar también si es que es un caso más complicado y es difícil solo ponerlo de manera escrita. Este es otro caso que también, otro trabajo que es del New England. Como vemos acá, también ellos reportan acá es más detallado porque acá se hace más, es más, es por días, o sea, son las intervenciones son más seguidas, no son tan aisladas como las otras. Entonces acá también muestras, aparece primero, por ejemplo, el rash, la fiebre, luego ves qué exámenes le hacen, cómo llegan al diagnóstico, vas viendo qué exámenes van pidiendo uno por uno, qué van descartando y al final qué es lo que se hace la intervención. En este caso hay un término de un embarazo porque la paciente sufre de una infección. Entonces tú vas mostrando, esto no es tan gráfico, pero si es que quieres algo mostrar más corto en tiempo, puedes utilizar este modelo. Ya. Ahora, este de acá, ahora también hay esta forma de presentar, por ejemplo, para presentar la parte de los laboratorios, también se puede utilizar líneas de tiempo, o por así decirlo, solo en cómo estas líneas van evolucionando exámenes de laboratorio, ¿no? Este es el caso de una paciente que hace episodio de plaquetopenia por un síndrome hemolítico urémico, y le hacen intervención, obviamente le ponen plasma, ¿no? Le ponen plaquetas, pero la paciente no responde, no responde, y luego empiezan el eculizumab, ¿no? Que es un anticuerpo contra ciertas estructuras de las plaquetas. Entonces, le empieza el eculizumab y vemos cómo la paciente empieza a responder y las plaquetas van aumentando, ¿no? Entonces, y se mantiene dentro del rango normal. Entonces, también puedes, si es que tienes un trabajo en el que quieres mostrar el efecto de alguna droga, de alguna intervención, puedes utilizar esto y muestras tu examen de laboratorio más importante que se ha visto modificado con esa droga, ¿no? Puede ser la hemoglobina, puede ser por ejemplo, el conteo de neutrófilos, el conteo de linfocitos, cómo varían después de la intervención, o después de la cirugía, o después de alguna droga, también. Entonces puedes utilizar esta gráfica. ¿Está bien? Bueno, entonces eso sería lo más importante que he querido compartir. Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, doctora. No sé si hay alguna pregunta. A ver, voy a revisar un rato el Face. Mm. Bueno, hay una pregunta, pero eso ya fue explicado en la primera parte de su ponencia, que es ¿cómo se presentan los resultados del laboratorio? O sea, usted ya lo, Sí, ya eso lo sí, ya lo presentó en su presenté. primera parte, así que Sí, ya lo sí, presenté. sí. Ujú. Una pregunta, doctora. Sí, quería hacerle, en esta línea de tiempo, he visto que algunas revistas las aceptan y otras no. Eh, Más o menos, ¿cómo podría saber si es que se me va a aceptar esta línea de tiempo? Porque esas revistas dicen que abarca mucho espacio, entonces. Exacto, sí, hay algunas revistas que las de acá de Perú no he visto que ninguna revista tenga, he tratado de buscar que las que tenemos acá cerca de nosotros, ninguna he visto que haya presentado. En sí es algo novedoso, no todos, por ejemplo, estos últimos trabajos, este trabajo que se ha presentado son recién hace poco, pero sí, o sea, es dependido también de donde quieras enviar, porque inclusive hay revistas que no te aceptan el caso en sí, sino te lo aceptan como una carta al editor. Entonces, obviamente, como una carta al editor no vas a poder, si es que vas a presentar tu caso como una carta al editor, no vas a poder poner esto porque no te va a dar el espacio suficiente, ni siquiera te permiten a veces presentar las patologías o la imagen de microscopía, no te permiten presentar. Pero sí, o sea, si ellos mencionan en su política, si es que sí, dependiendo de la revista, ellos te van a mencionar si es que van a aceptarte o no van a aceptarte esas líneas de tiempo. Ahora, tienes que también, si es que el caso realmente la amerita y si es que te permiten, por ejemplo, tener una imagen, porque la mayoría de las revistas es a nivel, ahora casi todas son nivel virtual, o sea, no muchas están ahorita imprimiendo. Entonces, si es que te permite mostrar alguna imagen y que en esta imagen que tú quieras mostrar puedas presentar tu línea de tiempo, puedes consultar en la revista, de acuerdo a tu revista. Si tu revista te acepta,
Ah, bueno, ahora si es que no, bueno, tienes que pasarlo a escrito, ¿no? Pero sí, hay esa limitación, como tú mencionas, que no todas las revistas te van a permitir eso, pero si es que el caso lo amerita y es algo gráfico que va, en sí a la revista también le va a ayudar a mostrar el caso, yo creo que sí, pero sí, eso es dependiendo de qué revista y de qué caso tienes, ¿no? Eso es ya dependiendo de la revista a la que estás apuntando. Sí, usted hizo una pequeña acotación. En caso de que no se nos acepte como caso clínico, puede ir, algunas revistas lo aceptan como una especie de comentario, de carta al editor. Usted, más o menos una pregunta personal, ¿usted qué preferiría que un reporte de caso suyo esté publicado en una revista Q3, Q4 o una carta al editor Q1 o Q2? Ya, mire, ahí hay dos clasificaciones también, ¿no? O sea, a la revista qué tanto impacto tiene y otro, el nivel de trabajo que tú presentas. En el nivel, de acuerdo al trabajo que tú presentas, el nivel que tiene cada trabajo, obviamente un trabajo original tiene más peso, y comparando un reporte de caso con una carta al editor, el reporte de caso tiene mucho más peso que una carta al editor. Ahora, luego, si tú ves la revista en la que vas a enviar y la revista que te va a aceptar, la revista te va a aceptar, por ejemplo, si yo fuera la que está publicando y veo que mi trabajo lo van a aceptar en una muy buena revista, pero me dice solo como reporte, solo como carta al editor, pero es una revista en la que lo van a leer miles de personas y está muy bien indexada, entonces si es que es una buena revista, yo sí lo mandaría como carta al editor, porque a que mande a una revista que no sea muy leída, que no va a ser muy tampoco, luego, por ejemplo, em, o te vayan a citar tantas revistas, entonces, porque justamente a veces los trabajos, los grandes, los que publican así más frecuente, y yo de lo que he estado aprendiendo con ellos, es ellos a veces justamente dentro de su bibliografía que citan, por lo general no citan a revistas que sean de bajo nivel. O sea, si es que es una revista que no está muy bien posicionada y a pesar que tenga el hallazgo que tú quieres, es lo mismo que tú quieres, ha utilizado cosas parecidas, como ellos desconfían del mismo hecho que no sea una buena revista, prefieren no citarlo y solo citan buenas revistas, por decirlo, que están bien indexadas. Probablemente cuando te citen nadie va a ver que sea un reporte, nadie va a ver si es que es una carta al editor o un reporte de caso, cómo está presentado, simplemente te van a citar porque tu trabajo está bien posicionada y también si es una buena revista, por lo general lo pueden ver de varios otros países, ¿no? No solo lo ve, no está limitada la información. Entonces, si es que estás en esa disyuntiva entre me puedo publicar en una revista más o menos, o me publico en una buena revista, pero como carta al editor, de todas maneras, no importa como carta al editor, pero que sea una buena revista, es creo que lo que cuenta más, porque Claro. eso te va a permitir que te citen más, porque los buenos, como te digo, los grandes investigadores citan solo buenas revistas. Claro, muchas gracias. Otra pregunta quizás sea, em, ¿cuánto tiempo tengo, si es que tengo el caso ya, cuánto tiempo puedo demorar para publicarlo? Porque es como una especie de carrera contra el tiempo, ¿no? Mire, a diferencia de los reportes de caso, o a diferencia de los trabajos originales, no en los reportes de caso, así con la experiencia que tengo con tantos reportes, no importa el tiempo porque, porque por lo general nunca en ninguna parte del trabajo te piden especificar el tiempo, o sea, que de qué año es el trabajo, ¿no? Desde ayer, es de hace un año, es de hace 2 años. Por ejemplo, el último trabajo que el de Células del Litoral, yo lo hice hace 5 años, cuando estaba empezando en sociedad. Entonces fue como el primer aventurón que hice así como tratando de investigar y lo tenía ahí guardado y como recién acabé el internado y tenía un poquito de tiempo, dije a las chicas con las que había trabajado, ¿por qué no lo trabajamos y lo terminamos de publicar para que no quede perdido? Entonces pasó 5 años y simplemente lo publicamos y lo aceptaron, ¿no? O sea, a diferencia de un trabajo original, con el reporte de caso tienes la facilidad que no te lo van a rechazar porque ya pasó 10 años. Ahora, si es que, por ejemplo, es un trabajo en el que en el tiempo ha modificado el diagnóstico, ha modificado el tratamiento, y es un caso que ya tu caso ya lo han reportado porque ya te has demorado, ¿está bien? Ahora, ahí el problema es que si no te demoras mucho, alguien más que tenga ese caso lo va a reportar antes que tú, ya no va a ser interesante. Eso sería el problema con el tiempo. Pero si es que es otro, o si es que ya han modificado las guías, han modificado el tratamiento,
y cambia todo, ahí sí es el problema del tiempo. Pero si es que es un caso que no es tanto de ese sentido, ninguna de esas variables, yo creo que no es tanto el tiempo. Ahora, la mayoría de los casos, si es que tú quieres potenciar tu caso, es un caso, por ejemplo, ese es el secreto. Si es que es un caso que no es muy frecuente, es un caso que ya está reportado, que tampoco tu presentación es tan frecuente, pero es algo inusual, ¿no? Pero no está como que te lo van a aceptar sí o sí porque es el primer caso. Siempre lo que estamos haciendo ahora es agregar revisión de literatura o inclusive revisión sistemática si es que ya son varios casos parecidos. Entonces, eso te va a potenciar el trabajo y a pesar que solo sea un caso o el que tengas, cuando tengas esa revisión, te va a permitir, si es que ya tu caso te estás atrasando en el tiempo y ya han pasado varios años, has visto que ya han publicado de tu caso hace un año ya salió, este mes salió un artículo, un caso parecido, ya lo han publicado y tú dices, ahora qué hago, ya mi caso no, ya no lo puedo presentar. Simplemente revisa los anteriores casos, haz unas tablas, puedes hacer unos gráficos de acuerdo a lo que encuentres, puedes presentar tablitas de, por ejemplo, ahora es muy frecuente presentar tablitas de los hallazgos como si fuera un trabajo original. Haces tus tablitas, obviamente va a ir como caso, reporte de caso, pero lo haces más interesante y cualquiera va a querer tener como un resumen de todos los anteriores trabajos. Entonces va a ser más amigable y te lo van a aceptar. Así no pierdes tu reporte de caso, ¿no? Ahora, eso, por ejemplo, ahí sí quita tiempo, porque si es que, por ejemplo, te atrasas y ya lo tienes hace 3 años y ese es más o menos como estás trabajando, tienes que actualizarlo ahora nuevamente y revisar los casos de estos 3 años nuevos que no trabajaste el caso. Entonces, ese es el problema si es que haces una revisión de literatura, reporte de caso y revisión de literatura, que si es que te demoras mucho, también el tiempo que te demoras, también vas a revisar esos casos que ya se han publicado en ese tiempo. Entonces, ahí es el problema del tiempo en ese sentido, ¿no? Sí, hay una pequeña pregunta en el chat. No sé si pueda leerlo o se lo leo, no hay problema. A ver, sí creo que lo puedo leer un momento. Ah, lo puedes leer porque no Ella, se puede. doctora, una consulta. Según su experiencia, para alguien que por primera vez va a someter su caso clínico en alguna revista, ¿qué recomendaciones nos brinda? Ya. Primero tienes, de acuerdo a la revista, si por lo general eso es lo que todos hacen, ¿no? Siempre apuntas a una revista importante, luego te va rechazando, vas intentando otra revista. Ahora, si es que recién empiezas, es tu primer caso, el secreto es que lo hagas revisar por varias personas que sean expertas en el tema o que ya hayan publicado. Entonces, por ejemplo, eso es importante, por eso ahí la importancia de un mentor o de alguien que ya tenga experiencia publicando. Por ejemplo, en mi caso, yo he conseguido, ya hace poco, una persona que es como mi mentor, que yo, por ejemplo, tengo un trabajo y él ya ha publicado miles de trabajos, es muy famoso, entonces yo lo que hago, él sin ningún problema, porque ya es tu mentor, tú le envías tu trabajo y le dices, doctor, él ya tiene experiencia, le han rechazado miles de veces, entonces él ya sabe cuál es el error más frecuente, tú le envías el trabajo y ellos te van a enviar correcciones, ¿no? Te van a decir, mira, esto de acá, a ver, ¿por qué no tienes este examen? Entonces, es como hacer una revisión previa con alguien que sea más amigable que el revisor de la revista, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante a potenciar tu trabajo porque así no te lanzas al vacío. Alguien más ya lo ha revisado, te ha dado algunos tips y simplemente con eso ya con más seguridad puedes enviar la revista. Y eso ayuda bastante porque si es que lo leen varias otras personas, cada uno va a encontrar algún error que el revisor en el futuro te va a decir y por lo cual te puede ser rechazado. Entonces, si tú lo muestras a varias personas que antes no han visto, porque si tú lo ves a primera vez, lo ves tantas veces, vas a pensar que tu trabajo ya está perfecto, que ya no necesita ninguna modificación y vas a querer enviarlo a la revista más top cuando, cuando te lo rechace después de un mes, porque inclusive ni son tan rápidos rechazándote, ahí vas a sentir la pegada, ¿no? Pero si es que lo haces revisar por varias personas, por lo general hay personas que no te piden autoría, ¿no? Simplemente lo hacen porque quieren apoyarte y esa es la idea de un mentor. Entonces el mentor te lo revisa, revisa otra persona, revisan varias personas, por lo menos 3 personas de tu confianza o mentores que tengas, ellos te dan las correcciones que ya con la experiencia saben y probablemente ya con eso quede mucho mejor estructurado tu trabajo y lo puedas enviar. Eso es creo que la recomendación, el truco más así que tienen que hacer porque ayuda bastante. Porque a veces te lanzas y luego la parte cuando te rechazas te desanimas y ya luego ya no quieres publicar, pero si es que tienes una ayuda previa, alguien te ha guiado, es más fácil, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. A ver, en el Zoom no hay preguntas, en Creo que ya no el, hay más preguntas. en el Face tampoco. Mm,
creo que no hay más preguntas, doctora. Bueno, agradecerle de parte del Comité Académico de la Sociedad Científica de San Fernando y no, agradecerle por su tiempo y esta ponencia, ¿no, doctora? Sí, no se preocupe. Listo. Si tienen alguna otra duda, bueno, ya saben mi Facebook y mi correo, así que ya, con Claro, eso ahí me muchas escriben gracias. si es que quieren que lo revise también así, con confianza. Ujú, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.